Página 43, 2.2 Juárez. Continuación del capítulo 2, la guerra de 3 años. Cuando marchaba a Guanajuato con la misión de gestionar ayuda para Comonfort en su lucha contra Zuloaga, Benito Juárez hizo el viaje con plena tranquilidad, ya que los sublevados no creían que representara algún peligro y no se molestaron en mandarlo a prender. Todavía cuando llegó a la capital guanajuatense, un anónimo habitante de la ciudad escribió en su diario: "Por aquí anda un indio apellidado Juárez que dice ser presidente de la República". En su primer mensaje al país como presidente constitucional sustituto, el oaxaqueño mismo reconoció la escasa importancia que su persona tenía en esos momentos. Llamado a este difícil puesto por un precepto constitucional y no por el favor de las facciones, dijo Benito Juárez, procuraré en el corto periodo de mi administración que el gobierno sea el protector imparcial de las garantías constitucionales. Como recitarían los párvulos mexicanos de las posteriores generaciones, Benito Juárez, indio zapoteca, nació en el villorrio de Guelatao, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806. Sus padres, campesinos paupérrimos, murieron cuando él tenía 3 años, por lo que pasó a vivir con un tío que lo ponía a cuidar ovejas y le enseñó los rudimentos de la escritura. En la última quincena de diciembre de 1818, se fugó a Oaxaca para evitar que lo castigaran porque se le había perdido una oveja. En Oaxaca localizó a su hermana Josefa, quien trabajaba como cocinera de un comerciante español o italiano, Antonio Massa, y unos días más tarde ingresó como mocito en casa del fraile lego Antonio de Salanueva, que se comprometió a permitirle asistir a la escuela en los ratos libres. Después de cursar la primaria pasó al seminario de Oaxaca. Si el virreinato hubiera subsistido unos años más, probablemente habría terminado su vida como un cura bilingüe en alguna comunidad indígena. Cuando se estableció la República, los liberales crearon en Oaxaca el Instituto de Ciencias y Artes de carácter laico. Juárez, carente de vocación sacerdotal, abandonó el seminario y pasó a estudiar en el instituto, donde en 1834 se recibió de abogado. Ya había comprado su primera levita. Tenía fama de ser indio, pero inteligente, y había desempeñado empleos modestos en el ayuntamiento local. En 1833, cuando Valentín Gómez Farías hizo el intento de debilitar y someter al clero, Juárez se definió como liberal. Patrocinó a los indígenas del pueblo de Los Xica, a quien el cura de la localidad trataba de encarcelar porque se negaban a pagar las obvenciones parroquiales, pero cuando volvió a imponerse el centralismo, el abogado tuvo que exiliarse en Puebla, donde desempeñó empleos modestos como el de administrar unos baños públicos. De algún modo consiguió ser perdonado y al cabo de un par de años regresó a Oaxaca. Ya ni se le ocurriría seguir representando el papel de apóstol de la nueva era, por lo que le permitieron desenvolverse en su profesión y en 1841
se le otorgó el empleo de juez de primera instancia. Tuvo por lo menos 2 hijos con una anónima mujer del pueblo a la que puso casa chica y, para fundar un hogar respetable, al cabo casó con Margarita Maza, hija adoptiva y por lo tanto difícilmente aceptable como esposa para los jóvenes decentes del patrón de María Josefa. Al celebrarse la boda, él tenía 37 años y ella tenía 17. En esa época, Juárez fue un burócrata del montón que sirvió por igual a los centralistas y a los santanistas. Como secretario del caciquil gobernador del estado, general Antonio de León, inclusive firmó una orden dirigida a la legislatura local y a los ayuntamientos para que colocaran en su sala de sesiones un retrato del general presidente don Antonio López de Santana en testimonio de gratitud por los beneficios derramados sobre la patria. Y más tarde pidió a los empleados públicos que llevaran atado al brazo izquierdo un moño negro sin lustre en señal de duelo por el fallecimiento de la primera esposa del dictador. En 1844 lo premiaron con el nombramiento de fiscal del Tribunal Supremo de Justicia oaxaqueño. En 1847 se trasladó a la Ciudad de México como diputado federal y contribuyó con su voto a elegir presidente a Santa Anna y como vicepresidente a Gómez Farías. Jamás hizo uso de la palabra en el Congreso, pero sí votó a favor del decreto de Gómez Farías que ordenaba hipotecar bienes del clero por valor de 15 millones de pesos. El 15 de enero de 1847 tuvo su iniciación masónica en el rito nacional mexicano. Parece que antes había estado afiliado a otros ritos. En una tenida que se desarrolló en pleno recinto del Congreso, del cual se habían apropiado los puros para celebrar sus reuniones. Entre los invitados a la ceremonia se encontraban Gómez Farías y Miguel Lerdo de Tejada. Juárez adoptó como nombre masónico el de Guillermo Tell. Al entrar los yanquis a la Ciudad de México, Juárez volvió a Oaxaca como gobernador interino y a él tocó prohibir al fugitivo Santana que se internase en el territorio oaxaqueño, por lo que en 1853, cuando el dictador recobró el poder, lo encerraron en las tinajas de San Juan de Ulúa y al cabo de un tiempo lo deportaron a La Habana, de donde se trasladó a Nueva Orleans. Se ha dicho que Juárez y otros desterrados mexicanos subsistían miserablemente en Nueva Orleans, desempeñando empleos muy rudos. En realidad, contaban con importantes protectores, entre los que destacaba Emile Lacere, un rico comerciante de origen italiano cuya familia lo llevó a Estados Unidos para escapar a la degollina de blancos que los esclavos independentistas hacían en su país. Lacere era protegido del boss político local, John Slidell. Fue diputado estatal varias veces y llegó a ser director y propietario del principal periódico de Nueva Orleans. Como representante de una casa comercial, había hecho varios viajes al norte de México y a la capital del país y hablaba el español con bastante corrección. Era gerente y accionista de la Louisiana Tehuantepec Company.
una empresa interesada en construir un canal o un ferrocarril a través del istmo, paso de extraordinaria importancia en una época en que no se había abierto el canal de Panamá. Al prestar ayuda a los desterrados mexicanos, esperaba que éstos le retribuyeran el favor cuando ganaran el poder. Entre algunos otros de escasa importancia, a la llegada de Juárez se hallaban en Nueva Orleans el potosino Ponciano Arriaga y el veracruzano José María Mata, puros recalcitrantes los dos, y el michoacano Melchor Ocampo, un hombre que coincidía ideológicamente con los puros, pero que, por ser demasiado independiente, jamás se afilió a esa facción y se le clasificaba como moderado. Con su rostro grisáceo, su ancha boca de labios finísimos, su melena de poeta romántico, su mirada febril y su naturaleza autoritaria, Ocampo presentaba una figura imponente. Por haber sido hijo de padres desconocidos, jamás se supo la fecha ni el lugar de su nacimiento. Pasó la niñez en la hacienda de Pateo, Michoacán, como hijo adoptivo de la dueña, quien al morir le dejó la propiedad en herencia. Cuando frisaba la veintena de años, viajó a Europa pretextando que lo perseguían unos esbirros del gobierno y necesitaba huir. Pero en realidad solo escapaba a la responsabilidad que contrajo cuando embarazó a Ana María Escobar, una joven sirvienta que lo había atendido como nana. La sirvienta se recluyó en un convento y tuvo una niña que después fue adoptada por Ocampo como hija. El mismo procedimiento se siguió con otras dos hembritas nacidas años más tarde, a las que se hizo creer que tenían padre adoptivo y que Ana María, su madre, era solo su nana. Ocampo pasó un par de años recorriendo a pie Francia e Italia. En París se apasionó por la Revolución Francesa, volvió a México hecho un jacobino y pronto destacó en la política. Su destierro a Nueva Orleans tuvo por origen un escandaloso pleito que, como gobernador de Michoacán, había librado con la jerarquía eclesiástica de la entidad por haber querido reducir la tarifa para el cobro de bautizos, bodas, entierros, etc. Los desterrados de Nueva Orleans vivían pendientes del momento en que Santana cayera y ellos pudiesen regresar a México, pero cuando el general Álvarez les informó que había proclamado el plan de Ayutla, se abstuvieron de participar en el movimiento porque no creían que los rústicos guerrerenses fueran capaces de hacer gran cosa. Y después, cuando Comonfort los invitó a unírsele, discretamente rechazaron ligarse a un moderado. Ocampo y otros prefirieron ir a Texas con la esperanza, al cabo frustrada, de que Vidaurri los acogiera en sus filas. Juárez opinaba que no se debía subestimar a los guerrerenses y después de mucho insistir le dieron el dinero para ir a Panamá, cruzar el istmo en ferrocarril y ya en el Pacífico tomar un barco que lo llevó a Acapulco. Arribó a su destino a fines de julio de 1855, cuando el triunfo empezaba a vislumbrarse y como daba la impresión de que solo pretendía sentarse a la mesa puesta, el general Álvarez le asignó un humilde empleo de escribiente. Solo al desarrollarse las negociaciones para que Álvarez ascendiese a la presidencia y no el general Martín Carrera, Juárez demostró su habilidad como asesor político
e incorporó el efímero gabinete de Álvarez a sus compañeros Ocampo como ministro de Relaciones Exteriores y al escritor Guillermo Prieto como ministro de Hacienda. Juárez, nombrado ministro de Justicia, firmó el decreto que mutilaba el fuero de los eclesiásticos y los militares. Al llegar Comonfort a la presidencia, él se trasladó a Oaxaca como gobernador. Estaba tan pobre que necesitó pedir prestados 100 pesos para comprar una levita y pantalones nuevos. En su tierra pasó un año y medio delicioso, aposentado en la residencia del gobernador y adueñado ya de un capitalito que le permitió comprar una casa de las que salieron a la venta cuando entró en vigor la ley de desamortización. Regresó a México en septiembre de 1857, llamado por Comonfort, quien por la fama de hombre juicioso que tenía Juárez, lo hizo elegir presidente de la Suprema Corte de Justicia y lo nombró ministro de Gobernación. El oaxaqueño rechazó adherirse al golpe de Estado que se preparaba, pero como no se opuso abiertamente a él, se le mandó a Guanajuato en busca de ayuda y allí Juárez acabó viéndose investido con el cargo de presidente sustituto de la República. Guanajuato, demasiado cercano a los dominios de Zuluaga, era un sitio poco seguro para un gobierno liberal, de modo que Juárez se trasladó a Guadalajara y cuando el gobernador Parrodi abandonó la plaza, se vio precisado a proseguir su viaje a la tranquila Colima. Lo acompañaban algunos partidarios que se le habían unido en Guanajuato: Melchor Ocampo, Guillermo Prieto y los oaxaqueños Manuel Ruiz y Matías Romero. El primero es secretario de Juárez y el segundo un joven que había emigrado a la capital para que el entonces ministro de Justicia patrocinase su ingreso al Ministerio de Relaciones Exteriores como meritorio sin sueldo. Los fugitivos hicieron el viaje de Guadalajara a Colima en una aparatosa y desvencijada diligencia de color oscuro, que llevaba las ventanillas tapadas con tela negra para evitar que los curiosos pudieran averiguar la identidad de quienes iban en el interior. Cuando la gente que encontraban en el camino trataba de hacer indagaciones, el cochero les decía que transportaba a una familia de enfermos, por lo cual los periódicos conservadores dieron el apodo de la familia enferma a los fugitivos. Para los conservadores parecía evidente que ya no tendrían que preocuparse de Juárez y sus acompañantes. No pudieron haber estado más equivocados. De Colima, la familia enferma pasó a Manzanillo, donde se les unieron el michoacano Santos Degollado, lugarteniente de Comonfort en las últimas fases de la lucha abanderada por el Plan de Ayutla, y José María Mata, otro ex desterrado de Nueva Orleans. De escaso 1,5 metros de estatura, enclenque y miope, por lo que usaba unos anteojitos azules, Degollado era nativo de Guanajuato, pero desde que tuvo uso de razón, vivió en la casa del cura de Cocupao, Michoacán, a cuya protección se había acogido su madre, prima o concubina del sacerdote. En la adolescencia trabajó como escribiente en la capital de Morelia. Deseoso de superarse, estudió taquigrafía y francés. Frecuentaba los círculos en que refulgía la figura de Ocampo, se convirtió en un ardiente liberal y fue de los primeros michoacanos en adherirse al Plan de Ayutla. Católico devoto, aunque anticlerical, todas las tardes obligaba a sus soldados a rezar el rosario. Juárez le asignó el puesto de ministro de guerra y dejó a su cargo los restos del ejército liberal. Ocampo
nombrado ministro de Relaciones Exteriores, encomendó a Mata la misión de viajar a Washington para gestionar un empréstito por 25 millones de dólares garantizado por los bienes eclesiásticos que se confiscarían cuando los liberales recuperaran el gobierno. Se planeaba usar parte de ese dinero en abrir campos de concentración en Baja California o en alguna isla desierta para confinar allí a los clérigos, militares y burócratas conservadores. De Manzanillo tomaron un barco a Panamá, cruzaron el istmo y continuaron a Nueva Orleans para conferenciar con Domingo de Goicuría, un cubano traficante de armas que se pasó la vida tratando de lograr que los yanquis invadieran Cuba para librarla de los cachupines y civilizarla. No se han precisado los detalles del arreglo celebrado entre los exiliados y Goicuría. El agente que éste envió a México, Pedro Santacilia, acabó convirtiéndose en yerno y secretario de Juárez. A Veracruz llegaron el 4 de mayo de 1858. Protegidos por las gruesas murallas que rodeaban el puerto, por los cañones de San Juan de Ulúa y por las milicias del gobernador liberal Manuel Gutiérrez Zamora, que controlaban el puerto y una tercera parte del estado, Juárez y sus compañeros pasaron muchos meses sin experimentar sobresaltos hasta que supieron que Miramón iba a atacar. Página 52.